¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy vamos a hablar de los refugiados. Porque, de hecho, si no los datos no me fallan, en 3 meses, más o menos en 3 meses, el gobierno de España, bueno, se le acaban los plazos dados por la Unión Europea para poder, digamos, de alguna forma, bueno, dar cobertura, creo que, si no lo digo mal, va a dar el dato exacto, a 17.000, tienen que acoger, el gobierno de España debería acoger, a 17.337 refugiados comprometidos por la Unión Europea. España debería acometer esos 17.000. De esos 17.000 que deberían de llegar a España, creo que solo han llegado 1.304, si el dato no me falla, repito, un 7% de las cifras de las que estamos hablando. Ahí es nada. Bueno, nosotros vamos a hablar del Día del Refugiado, vamos a hablar con alguien que sabe de esto mucho, ya hemos hablado en alguna otra ocasión. La primera entrevista que le hice yo personalmente fue hablando de Gora Gasteiz, precisamente de la división social, sobre todo de aquellos mensajes xenófobos en la ciudad, de ruptura social. Bueno, por entonces ella era la portavoz de Gora Gasteiz. Bueno, Rosabel Argote, ¿qué tal estás? Muy bien, bueno, buenos días. Bueno, Oye, nada, voy a decirlo bien, Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi en Álava, ¿no? Eso es. Es la portavoz ahora mismo, ¿no? Sí, soy la responsable de la oficina y en Gora Gasteiz era una de las... ¿Eras portavoz? No, era una de ellas. Una de ellas, pero bueno, yo siempre hablaba contigo. Teníamos muchas portavocías y era una de ellas, efectivamente. Bueno, ¿qué ha cambiado, Vitoria, desde aquí el Gora Gasteiz, desde aquellas marchas, aquellas calejiras importantísimas, por cierto, en contra de la xenofobia y de la división social en Gasteiz? ¿Qué ha cambiado? Bueno, afortunadamente las ciudades son entidades vivas, son seres vivos que van creciendo, van desarrollando, van evolucionando. La ciudad va evolucionando también en línea del contexto europeo. Yo creo que desde aquel 2015, cuando vivimos aquello, algunos discursos xenófobos a nivel europeo se están normalizando, se están naturalizando, ¿no? Por aquel entonces todavía el discurso del odio contra las personas migrantes o refugiadas era más demonizado, ¿no? Era más tachado de poco ético en el entorno social. Pero desde entonces, pues bueno, ya tenemos líderes y lideresas a nivel europeo, a nivel norteamericano, que están diciendo abiertamente sí a la xenofobia, y eso pues genera unos brotes de xenofobia también a nivel local que son preocupantes y que tenemos que seguir abordando. Es curioso, ¿no? Porque la extrema derecha avanza y sigue creciendo en Europa, y avanza más a un ritmo. El otro día me hacían la comparativa de la última década concretamente, y la verdad es que exponencialmente ves los números de crecimiento a nivel de elecciones y de partidos a nivel de centroeuropeos que empiezan a tener una fuerza muy importante, y precisamente los mensajes de esos partidos son xenófobos. Sí que se va expandiendo. Yo creo que es un buen momento, por verlo en términos positivos, es un buen momento para que veamos lo que está ocurriendo en países vecinos y ¿no? nos pongamos alerta de cuáles son los peligros de los discursos xenófobos. Eso está pasando en países aquí al lado y en un momento dado podría pasar. De todas maneras, a mi organización, más que los discursos abiertamente de extrema derecha, no, más que el neofascismo, o sea, lo que nos preocupa es ese racismo líquido cotidiano, el racismo líquido, que es ahora un poco de lo que se habla, que no es un racismo sólido. Me suena a Bauman esto. El término es de él, La vida líquida. Eso es, que se cuela en las entrañas de nuestra vida cotidiana, que se cuela en cualquier conversación con tus amigas, que estás en un bar y no entra una persona magrebí y te dice agárrate el bolso, o en una conversación en el patio del colegio, o incluso en la cena de Navidad, ¿no? Ese racismo que se está normalizando, el no soy racista, pero, o incluso sí soy racista porque primero los de aquí. Ese es más preocupante que estos grupúsculos neofascistas que pueden estar surgiendo pues en países europeos, y que pues aquí en Gasteiz no tenemos constancia de que exista ningún grupo con carácter relevante. Vamos a hablar de esta campaña que habéis empujado, No te dejes enredar, que me parece hablando de lo que es esa estrategia antirrumor, ¿no? Sí.
El Ayuntamiento también ha puesto en marcha el canal de la estrategia antirrumor. Sí. ¿Cómo lo valoráis? ¿Creéis que va a ser efectiva? Estamos en una fase incipiente, ¿no? Pero ¿creéis que va a ser efectiva? ¿Qué proyección le dais? Y sobre todo, ¿cuáles son los objetivos que deberíamos alcanzar con este tipo de estrategias? Bueno, el Ayuntamiento ha lanzado su estrategia municipal y bueno, pues sí, yo creo que está en una primera fase o irán valorando, ¿no? Desde luego, desde nuestra organización gubernamental tenemos una estrategia antirrumores propia que precisamente hace énfasis en la situación de las personas refugiadas, porque ¿no? aprovechando la conmemoración del 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, una de las reivindicaciones que hacemos a las autoridades, a representantes políticos, es que además de facilitar vías legales y seguras de entrada de las personas refugiadas, además de presionar para que esos cupos de reasentamiento y de reubicación se cumplan, porque es ridícula ese 8% que comenta, 7-8% de personas, 1.300 personas cuando llevan más de 11 millones de personas desplazadas a cuenta del conflicto de Siria. Además de esas cosas, además de facilitar que las personas refugiadas lleguen, lo que no podemos olvidar es que ya hay personas refugiadas que están aquí y que viven en nuestras calles y que viven en nuestros barrios. ¿Pero cuántos somos ahora mismo? ¿Cuántas personas tenemos en Euskadi refugiadas ahora mismo? Hay muchas personas refugiadas. ¿Sabemos el número más o menos? Es que el número es tramposo, la pregunta es tramposa. No, la pregunta no es tramposa, quiero decir, la cifra es tramposa porque podemos decir, en este año, por ejemplo, son 500 solicitudes de asilo, en el 2016, 500 solicitudes de asilo en el País Vasco, ¿no? 500 en Araba, 100 y pico solicitudes de asilo, que no son numéricamente muchas. Sin embargo, cuando una persona solicita asilo, tiene muchísimas, más de un 90% de probabilidades de que le denieguen el asilo, porque para ser persona refugiada tú tienes que demostrar que en tu país de origen se te persigue, que en tu país de origen tu vida corre peligro por causas religiosas, orientación sexual, pertenencia a una raza, etc. Tienes que demostrarlo. Y además tienes que demostrar que tu país no te protege. Perdóname, es que me interesa mucho saber cómo se demuestra que estás perseguido en tu país por cuestiones religiosas o de sexo, por ejemplo. ¿Cómo se puede probar? Bueno, ¿cómo se puede probar? Bueno, pues porque por ejemplo, hombre, si militas en un sindicato, es fácil, si tienes algún tipo de acreditación, podría demostrarse, pero esas pruebas no siempre intentamos combatirlas, porque uno que llega a su casa y se da cuenta de que dentro de su casa están matando a sus familiares, no entra y dice, perdón, voy a coger mi carnet de sindicalista. Al final lo que hacemos son historias de países, o sea, tenemos pruebas geográficas, sociales, de decir, bueno, en esta zona, esta etnia está siendo masacrada, en este país, en esta zona, incluso existen leyes que amparan el maltrato a personas homosexuales. Bueno, es un poco en lo que nos basamos para apoyar las historias de asilo. Pero a los gobiernos no le vale, ¿no? Por lo que me estás diciendo, tienen que demostrar fehacientemente de que realmente por lo que ellos piden el asilo es así, es decir, tienen que demostrar de alguna forma, físicamente, no vale una declaración jurada de que yo soy homosexual en este caso, por ejemplo. La concesión de los estatutos es muy complicado, no es una única prueba, es una suma de pruebas que, como te decía, o sea, si estás procediendo de un país en el que tú tienes, por ejemplo, imagínate tus fotografías con tu novio y eres hombre, que pueden demostrar que tienes pareja de alguna manera, y tenemos los informes políticos que demuestran que en ese país se está persiguiendo, o incluso prensa, puede apoyarse. Pero claro, cuando un país concede el estatuto de asilo a alguien que procede de un país, eso puede provocar un conflicto diplomático, porque tú lo que estás diciendo, España está diciendo a Argelia que dentro de Argelia, por ejemplo, se está persiguiendo a la población bereber. Eso produce un conflicto entre ambos países que igual económicamente el Estado no quiere permitirse. Dice, bueno, no voy a conceder estatutos de Argelia porque allí hay un gas que necesito y que me interesa. Oye, 65,5 millones pueden ser de personas ahora mismo, ese flujo de refugiados a nivel mundial, más o menos se calcula que puede ser ese, es una barbaridad, sí. Es el mayor éxodo
que se conoce de la historia humana, ¿no? Sí, ya más cercano a los 70 millones de personas que se han visto Yo obligadas a abandonar su hogar. Cuando he puesto a leer varios informes, entre ellos uno que habéis publicado hace poco vosotros, me quedaba asustado. Casi 70 millones de personas ahora mismo en situación completamente de desamparo a nivel mundial. Que se han visto obligadas. De esa cifra, lo que nos resulta tremendamente inhumano es ver que aquí se habla de avalancha, de tenemos miedo de que nos van a invadir, de que nuestro sistema de bienestar social no va a poder, y luego miramos las cifras y sabemos que de esos 70 millones, ¿cuántas personas han llegado a Europa? Te haces un test, ¿cuántas personas han llegado a Europa? Pues igual 30. Pues no, señor, han llegado 1.2 millones a Europa, 1.2 millones, que es ridículo. Y de ese 1.2 millones que llegan a Europa, ¿cuántos han llegado al Estado español? ¿Cuántos han llegado? 15.000 personas, un 1%. Y sin embargo sigue existiendo este discurso irresponsable que genera miedo de que son una avalancha, o cuando nos dicen, no, son yihadistas. Bueno, eso ha sido tremendo, esas frases que se las usan más de un político. Concretamente Javier Maroto lo voy a decir claramente. Javier Maroto lo dijo claramente, ¿no? Sí. Que entre los refugiados se venían colando yihadistas. No se lo dijo Javier Maroto claramente, ¿no? Ahí está, tirando de método que es fácil. Pero eso fue duro. Yo cuando lo escuché me pareció durísimo. Sí. Entonces, claro, luego por una parte, ¿no? cuando desde nuestra organización y otras organizaciones decimos seamos solidarias con las personas refugiadas, porque no solo basta con salir al 20J a la manifestación y decir que abran las fronteras, que abran las puertas, que lleguen, claro, cuando llegan las personas refugiadas nos damos cuenta de que llegan con su hijab, su velo islámico, con su credo religioso, con sus formas de usar el espacio, ¿no? Y entonces nos encontramos con la realidad, vale, ya están aquí, ¿y quién les alquila un piso? Porque el 100% de las personas que atendemos en nuestra organización sufren discriminación en el acceso a la vivienda. Esto lo leí en vuestra página y me sorprendió porque sí que es verdad que además denunciáis, ¿no? Que hay incluso inmobiliarias, ¿no? Que en este caso tienen una cierta reacción xenófoba, ¿no? En este sentido, ¿no? Me sorprendió también. O sea, que simplemente porque son ya, digamos, de descendencia de otros países, ya simplemente por ese mero hecho ya no les alquilan ni quieren saber nada, ni... Sí, bueno, hicimos un testing que es una herramienta que consiste en probar lo que intuitivamente estás recogiendo, o bueno, lo que cualitativamente estás recogiendo de tu trabajo con personas refugiadas. Entonces creamos un grupo de 5 personas de diferentes orígenes culturales. Estas personas iban a las inmobiliarias y iban pidiendo un piso. Cada persona iba pues, con su nómina, ¿no? Y todas las personas, ¿no? En esta historia contada ganaban aproximadamente lo mismo, buscaban el mismo tipo de piso, y entonces lo único que les diferenciaba era el origen cultural. Entonces estas personas, bueno, primero entraba una persona, por ejemplo, del Magreb y decía, busco este tipo de piso. Y en algunas inmobiliarias le decían, pues lo sentimos mucho, no tenemos pisos de alquiler. Y no, salía, esperábamos 10 minutos y a los 10 minutos volvía a entrar otra persona nacida aquí. Entonces podíamos escuchar la respuesta de, ¿no? Tenemos el piso ideal para ti. Entonces eso hicimos ese testing para certificar que existe discriminación. No hemos dado los nombres de las inmobiliarias porque creemos que primero que hay un desconocimiento, que se cree que una inmobiliaria, si en un momento dado los dueños del inmueble le dicen no, yo no quiero inmigrantes, que la inmobiliaria puede decir no, es que los dueños me dicen que no quieren inmigrantes. Creemos que tenemos que hacer un gran trabajo de sensibilización en las inmobiliarias y decir, eso es ilegal, estáis proporcionando un servicio público y no podéis admitir cláusulas contrarias a ley. Y decir, no se alquila el piso a inmigrantes es contrario a la ley. Esto es denunciable, ¿lo habéis denunciado? Sí, bueno, claro que lo hemos denunciado. ¿Y qué se ha hecho? Las autoridades que han hecho en este sentido, en este caso, con las denuncias, entiendo que además con nombres de las propias inmobiliarias a las que evidentemente son denunciables. Es decir, esto es sí, un hecho. No lo hemos hecho así, o sea, no ha sido una denuncia en esta inmobiliaria, se ha hecho así, porque lo que nos pasa un poco como con Gora Gasteiz. O sea, al final, con el lenguaje, o sea, con la denuncia más dura de decir, a ver, esto no puedes hacerlo. Es increíble. A veces no se consigue tanto. Queremos crear un lenguaje positivo, de decir, bueno, entendemos que no sabéis,
que no conocéis estos márgenes de la ley, os vamos a formar en ello, queremos capacitaros. Y luego además también es verdad que hay inmobiliarias que tienen lo mismo, que es el miedo a que una persona refugiada no te vaya a pasar, no vaya a pagar el alquiler, vaya a descuidar el piso. Entonces en ese caso pues las organizaciones nos ofrecemos hacer mediación e intermediación en el alquiler de viviendas que estamos diciendo. Cuando se dice que las personas refugiadas no van a pagar el alquiler, eso es un bulo. Eso es un bulo, entre otras cosas porque durante sus primeros meses de estancia y cuando tienen que buscar una vivienda, tienen un apoyo económico, con lo cual ya es un aval de que van a pagar el alquiler. Entonces esos miedos de no, persona refugiada no, pues sí que pedimos tanto a inmobiliarias como a particulares, ¿no? Pues que se deshagan de sus prejuicios, que nos llamen a la organización, que conozcan el cara a cara de las personas migrantes y una vez más, ¿no? O sea, que cuando Gasteiz, y Gasteiz lo ha dicho muchas veces que quiere ser ciudad refugio, que ser ciudad refugio no solo es pedir que las personas lleguen, porque las personas están llegando, aunque se dice que no llegan, es mentira. Las personas están llegando. Hay muchas personas refugiadas. En este último año, Euskadi, ¿cuántas personas han llegado más o menos a Euskadi? ¿Sabes sí, el número o no lo sabes? Sí, es el dato. Son 500 solicitudes de asilo. Son 500. 500, sí. O sea, con respecto, por ejemplo, al año anterior. Es un aumento. Eso también se debe a que hemos abierto pisos. Las organizaciones hemos abierto, porque cuando llega una persona refugiada, los 6 primeros meses viven en pisos que tenemos las organizaciones. Entonces, en este momento, CEAR Euskadi CEAR tiene en Gasteiz, solo en Gasteiz, 7 pisos con 45 plazas. Entonces, en esos pisos viven las personas durante 6 meses y luego ya pasan a una fase ya en la que tienen más autonomía y ya buscan su propio piso de alquiler. Bueno, tengo en mis manos un cuadríptico, más o menos, que ahora de No te dejes enredar, que lo habéis citado vosotros, rompe con las cadenas de los rumores, y aquí pues habláis de casos concretos, de cosas que se dicen en nuestra ciudad, ¿no? Y que podemos ser en cualquier sitio, ¿no? Y bueno, pues has oído alguna vez que a alguien decir que las personas migrantes o refugiadas colapsan la sanidad pública, y vosotros ponéis 3 puntos del por qué esto no es así, ¿no? Sí. Desmintiendo, ¿no? Sí. Dirías que es verdad que las personas extranjeras se llevan todas las ayudas sociales, lo mismo, ¿no? De alguna forma, además dais datos, ¿no? Porque en este caso, en este punto habláis de que el 87,8% de las personas extranjeras que residen en la comunidad autónoma vasca no reciben renta de garantía de ingresos. Para cobrar dicha prestación se exigen 3 años de empadronamiento. Son cosas obvias, pero aún así estos rumores, sí. he mencionado 2, pero siguen en la calle. Sí. Y este cuadríptico nos va a ayudar, esta publicidad nos va a ayudar a la gente a entenderlo o no. Bueno, los rumores se gestan en 2 partes, ¿no? Por una parte en la cabeza, ¿no? Es algo muy racional, que creemos que sí que ha habido información engañosa sobre estas cosas. ¿Cuántas veces hemos hablado del fraude en la RGI cuando tenemos el dato? Porque además en este documento aparecen también las fuentes de que el dato no supera el 0,3%. El 0,3%, sí, que son datos además de la media, correcto. ¿Cuántas veces hemos leído en diferentes páginas de periódicos que la RGI es vitalicia? ¿No? Cuando aquí sabemos que del 100% de las personas que cobran la RGI durante más de 5 años, ¿no? Que ya se puede hablar de algo cronificado, por llamarlo de alguna manera, solo el 6% es extranjero. Entonces estos datos son necesarios porque hay información engañosa que con objetivos partidistas muchas veces, ¿no? Por lo que se llaman los votívoros, gente, ¿no? en esa ansiedad de conseguir más votos, se han lanzado. Pero los rumores no solo se desmontan con contrainformación, porque no solo los tenemos en la cabeza, también los tenemos en el estómago, ¿no? Es cuando esa fobia hacia las personas extranjeras, esa rabia con la que dices, es que se lo llevan todo, es que vas al centro de salud y está lleno de personas extranjeras, es que mi hijo o mi hija los está pasando fatal porque está en el paro y aquí vienes extranjero y te lo llevas todo. Eso no tiene que ver con otra información. Eso es muy emocional, esos son sentimientos de protección de lo nuestro, de miedo al extranjero, de desconocimiento, y por eso intentamos hacer campañas... Pero, Rosabel, yo te leo esto... No, acaba, perdón. No, intentamos hacer campañas que se dirijan también a lo emocional, para que las personas no desarrollen su pensamiento crítico y no se dejen enredar. Por eso te damos los datos, pero
pero piensa, ¿no? Reflexiona, no tengas amnesia histórica, que es que hasta hace 4 días eran las personas de aquí las que tenían que emigrar a Bélgica, a Sudamérica. ¿Cuántas veces se ha dicho que en Alemania las personas, ¿no? Las personas españolas iban, ¿no? Se reunían, iban a las fábricas, trabajaban, se reunían en sus barrios y venía gente que incluso no aprendía alemán porque y sin embargo ahora la gente se echa las manos a la cabeza porque es que tienen guetos, ¿no? Entonces, ¿no? Contra esa amnesia histórica hagamos un ejercicio de reflexión crítica. Pero es difícil, ¿no te parece que puede ser difícil que en una situación de crisis en un momento determinado la gente realmente con mucho hastío, pues porque está preocupada realmente, pues porque al final de mes no acaban... Pues, el otro día aquí hablamos, esta semana pasada creo que estuvimos hablando del salario mínimo interprofesional, ¿no? Decíamos, joder, es que cuando en Francia, por ejemplo, son de 1.000, 1.300 euros, en España son 600, ¿no? Estamos diciendo 670 y algo, ¿no? Y hablamos de esas brechas salariales, ¿no? Esas diferencias de si hay más ricos que pobres ahora con el tema de la crisis, ¿no? Y estamos viendo cómo hay fábricas que se están cerrando, cómo el paro ha aumentado, cómo realmente, por ejemplo, lo que ha pasado con el Banco Popular o titulares de que todo el dinero que se ha dado a la banca ahora no se va a recuperar y que además ya lo hemos pagado a los españoles y no pasa nada. Todo ese tipo de cosas no es un ir sumando y que además se suma contra el más débil, es decir, no es un ir sumando. Y luego lo que a mí me llama la atención, los antirrumores, ¿no habría que empezar por los partidos políticos? Sí, bueno, esto no es excluyente. Digo, porque son los primeros que, joder, que son los que tienen minutos en prensa y son los que están todo el día saliendo diciendo no, porque las ayudas sociales de Gorka Ortara son no sé qué, porque las regis son no sé cuántos. Eso estamos escuchando todos los días. Todos los días. Sí, sí. O sea, cuando hacemos campañas ¿No le habéis dado esto al Partido Popular, un papel esto en mano, firmado y rubricado? No. No necesita este dato. Estos datos ya los tiene el Partido Popular. Pero no dicen esto, no habláis de lo que habláis vosotros. Lo que hacemos, desde luego, lo que hacemos con los partidos políticos, lo mismo que con los medios de comunicación, o lo mismo que con otros agentes que tienen poder, ¿no? Son prescriptores de opinión, ¿no? Que tienen capacidad para generar opinión, es apelar a su responsabilidad. No necesitan datos. Los datos ya se conocen, los datos ya los sabemos. Son los irresponsables. Yo creo que aquella, son los responsables. Bueno, aquel o aquella representante política que en un momento lanza a la ciudadanía datos que generan fractura social, incluso en el hipotético caso de que fueran ciertos, me parece una irresponsabilidad. ¿Qué opinas? Y ya les voy a dar la palabra a ellos porque quiero que te pregunten, que les voy con ganas de preguntarte. Dime una cosa, cuando oíste que volvían la plataforma de ayudas más justas otra vez a ser reactivada por Iciar Lamarain a la cabeza, militante del Partido Popular, o sea, que quede claro esto. Dime lo primero que se te pasa por la cabeza a ti personalmente, Anabel, para Rosabel, cuando escuchaste esa noticia, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? Lo primero que se me pasó es, ya empieza la campaña electoral tan pronto, cuando todavía estamos en el Ecuador, otra vez, o sea, a 2 años ya vamos a empezar a captar votos. Eso fue mi primer pensamiento. Pero fíjate, 2 años, 2 años van a ser duros, en ese sentido. Sí, de todas maneras yo creo que, siempre lo he dicho en esta cadena, lo he dicho en diferentes espacios, yo creo un montón en la ciudadanía de Gasteiz. O sea, estoy a gusto, me siento orgullosa de esta ciudad Rosabel, ¿tú piensas? La libertad de expresión está ahí, o sea, tú tienes tu libertad de expresión, ayudas más justas, tendrás su libertad de expresión y tendrá que ver cómo hace su campaña. El Partido Popular obtuvo, Sí. a pesar de que ahora Gasteiz hizo una campaña importante y al final, evidentemente, la sociedad rota, porque además se visualizó claramente el día de la investidura de Gorka Ortara, un momento que a mí me pareció muy duro, muy tenso. Aún así, tuvo los mejores resultados de la historia del Partido Popular en Álava, casi con 10 concejales, estuvo a punto de conseguir el 10º concejal. Sí. Es una auténtica barbaridad. Sí, sí. O sea que somos muy líquidos, Sí, pero esto es una sociedad democrática, o sea, lo que no vale decir es defender una sociedad democrática y yo a ti no defiendo tu derecho a votar. A mí, que una persona vote al PP, pues es que me parece muy bien, o sea, ejerce tu derecho al voto. Me parece que eso, y es que lo defiendo, y defiendo que somos una sociedad muy plural. Creo que la izquierda, por los propios condicionantes, por las propias características de los partidos de izquierda, se defiende la diversidad ideológica, que es una cosa que ocurre, que siempre es un voto mucho más desagregado,
más dividido en diferentes marcas, porque no se defiende nunca el pensamiento único. Entonces, ¿cuál es el precio que tú pagas por no defender el pensamiento único? Pues que en unas elecciones pues uno vota aquí, y que o pides una unión de toda la izquierda o, bueno, en las próximas elecciones pues que las personas tendrán que ir votando en su responsabilidad y luego saber que cuando tú estás votando a un partido pues tendrás que ver primero qué ideario tiene, qué bagaje tiene de corrupción política y bueno, pues todas estas cuestiones. No es fácil. Fernando Velasco, egunon. Bueno, Alberto Rúa, egunon. José Martínez de Guereño, ¿qué tal? Claudio Rodríguez, egunon. Toda vuestra. ¿Qué queréis preguntarle a Rosabel Argote? Egunon, yo voy a hacer una reflexión, a ver qué te parece. La verdad es que es un poco difícil explicarlo. Aquí vienen miles de personas, bueno, hay miles de personas que quieren venir, pero dentro de esas miles de personas hay algo de privilegio, y mira que hay muertos, porque las mafias, todos estos grupos que hacen estas acciones para atraer, se están llevando mucho dinero, con lo que eso significa que las personas que vienen tienen una posesión económica. En algunos casos pagan. He oído de 3.000 euros, no sé, bueno. Claro, un poco en sentido de privilegio, porque tienen un poder económico para venir aquí. ¿Qué pasa con los que no pueden y se quedan allá? Porque son las dos partes de la moneda. No sé, no hemos hablado de esto, ¿no? Pero es cierto también, ¿no? Que la gente que no puede escapar de la miseria, de las guerras, de todo esto, son los que están sufriendo también. No son refugiados, no tienen capacidad. Bueno, no sé si me he explicado en el sentido de... Bueno, el ser capaz de pagar a una mafia no significa que tengas capacidad económica en país de origen. Muchísimos pagos a las mafias se producen, digamos, a cuenta. Es, tú me pagas un dinero, por eso están todas las mafias de trata, ¿no? Y durante los próximos años vas a estar trabajando para mí como prostituta y además tengo el contacto de tu país, de tu familia en país de origen, con lo cual no vas a poder hacer nada. En otras situaciones hay pueblos que se juntan para poner dinero para que salga alguien y luego hay muchísimas formas de llegar. O sea, eso que tú estás diciendo es que no es ni tener ni no tener dinero, es que tu vida y la vida de tu hijo o tu hija es que corre peligro. Cuando cae una bomba sobre Alepo, no entiende de clases sociales. La bomba cae y tienes que huir y tienes que marcharte con lo opuesto, Y entonces sales y claro, estas mafias, realmente la culpa de que existan estas mafias las tenemos los gobiernos de Occidente, porque no se están facilitando las vías de entrada legales y seguras. Entonces, claro, o sea, te metes en una barcaza, hayas pagado a cuenta o hayas pagado a cuenta de lo que va a venir, te metes y te la juegas. Y entonces, el año pasado murieron 5.000 personas en el Mediterráneo, la mayor fosa del mundo. En lo que llevamos de año 2017 ya llevan 1.000 y pico personas muertas, porque no hay vías. Es una pasada, sí. Pero, por eso decía que también podría haber situaciones de alguno que no puede ir. Pues no se puede ir, pero bueno. Sí, pero para mí me gusta la explicación. Y luego además, también en la línea de lo que tú dices, creemos que para llegar aquí, claro, cómo llegan, vuelvo a lo de la avalancha. Sin embargo, el 86% de las personas que se ven obligadas a huir de sus países, el 86% se quedan en los países limítrofes, en los países empobrecidos. No es un mito el decir que están llegando a los países más enriquecidos de Occidente, porque aquí llega, pues lo que os decía antes, 1,5 millones, que en algunos casos puede ser eso, gente que haya podido tener más suerte, a veces es que es más suerte, ¿no? De que te has metido en una barca como polizón y has podido llegar y pedir asilo.
Alberto. Vamos a hablar de futuro cercano y a ver cómo podría engranarse un poquito más. ¿Qué retos tienen las instituciones vascas en un futuro cercano en materia de personas que solicitan protección internacional? Bueno, yo creo que las instituciones vascas están demandando tener un papel más activo en lo que es la acogida, ¿no? O sea, cuando llega una persona refugiada, una persona solicitante de protección internacional, que me encanta que utilices ese término porque no todas las personas que reciben protección internacional son refugiadas. Cuando llega una persona y cuando trabajamos con esa persona, digamos que su proyecto vital a corto plazo lo dividimos en fases, ¿no? Entonces hablamos de una primera fase, que es de acogida, que es que vive 6 meses y viven en un piso que tenemos las organizaciones. Esos pisos, el alquiler de esos pisos está financiado por el gobierno central. Y cuando esas personas ya llevan aquí los 6 primeros meses, en los que digamos, bueno, pues ya se han asentado un poco, ya pasan a una segunda fase, que es la segunda fase que dura un año aproximadamente, de integración, y luego ya fase de autonomía. Las instituciones vascas, el gobierno vasco, está intentando adquirir más competencias en la primera fase, que es, o sea, ya sabemos que todo esto de la gestión de los 6 primeros meses, de alquileres de viviendas para las personas, es competencia estatal. Dejadnos que a través de nuestros ayuntamientos, a través de nuestros municipios, podamos gestionar y podamos tener viviendas para que estas personas en esta primera fase vivan ahí, ¿no? Una cosa que en estos momentos no es presente, no es posible. Entonces están en ello. Y bueno, podría ser incluso interesante que algún día, ¿no?, traigáis a alguien igual de gobierno vasco para que explique, porque ya lo ha hecho públicamente, cuáles son sus planes para intervenir en esta fase. ¿Cuál puede ser otra responsabilidad, otra competencia? Bueno, tenemos esa segunda fase, que en el momento en el que el ministerio, ¿no?, digamos, ya están aquí, porque además las personas refugiadas llegan y esto no va de unos meses, sino que están aquí. ¿Cuál puede ser el papel, ¿no?, de las instituciones? Bueno, pues por ejemplo, habilitar pisos para esta segunda fase. Invertir en campañas de sensibilización, porque eso sí que es competencia autonómica, municipal y gubernamental del gobierno vasco. Es que no basta con que lleguen aquí, lo que decía antes, sino que tenemos que hacer, ¿no?, tenemos que hacer que una niña que ha venido de Siria pueda ir al colegio, sin el miedo a que en un colegio no le vayan a dejar entrar porque tenga su velo islámico, que cuando llegan las personas refugiadas llegan con su identidad religiosa, por ejemplo. Tenemos prestaciones sociales, ¿no? Se cree que las personas refugiadas van a copar la RGI, ¿no? Recordamos, ¿no?, como bien leías, que para recibir una prestación, una RGI, hace falta 3 años de empadronamiento. Entonces, es obvio que no llevan 3 años. Entonces, o sea, por una parte, las instituciones a corto plazo tienen que hacer más presión, o sea, ejercer su poder en las instituciones estatales para presionar, para que se habiliten vías legales y seguras de llegada, para que se cumplan los cupos de reubicación y asentamiento, seguir presionando para que en esa primera fase los ayuntamientos puedan tener un papel más activo y luego para que en la segunda fase se pueda entrar más directamente y fundamental hablar de personas refugiadas en términos de convivencia intercultural, que inviertan en programas de convivencia intercultural. Eso es un poco lo que estamos solicitando. Joseba. Egunon. Egunon, Joseba. Vamos a hablar un poco del libro Vestimentes, un poco polémico, por así decirlo, no por nada en especial, sino porque un partido político, en concreto el PP, puso toda la carne en el asador para que ese libro no saliera y la gente lo pudiese leer. Por tanto, a mí me llega una reflexión, que es que, claro, hemos hablado también que como pues fuiste parte visible y parte importante, por qué no decirlo, del movimiento popular como el de Gora Gasteiz, y ¿no crees que al final el PP las guarda todas, no pasa una, y al final estáis y vais a estar en la picota día sí, día no, y va a intentar ahogar vuestras fuentes de financiación públicas por lo menos?
Bueno, de cara a la audiencia, decir que Vestimentes es un... no, porque igual... Bueno, Vestimentes es un libro sobre el velo islámico. Es un libro, antes hablábamos fuera de cámara, que creo que era un libro valiente, porque las organizaciones que trabajamos por la convivencia intercultural, a veces, claro, nos quedamos en lo más folclórico, incluida la nuestra, ¿no? Nos quedamos en crear ferias gastronómicas, en ferias folclóricas, pero la convivencia hay que ir a los valores. Y entonces el velo islámico es una cuestión que creíamos que había que abordar de una manera. Se abordó con un lenguaje, hicimos una investigación buscando lenguajes para dirigirnos a la juventud, porque es un libro para la gente joven, un libro ilustrado con muy poquito texto, con imágenes de gente joven vestida de rapera, porque no olvidemos de que la gente joven es el futuro, ¿no? Tú me hablabas del futuro, es la gente que puede construir convivencia. Entonces, bueno, planteamos que la gente joven reflexionase sobre sus vestimentas identitarias, sobre sus vestimentas. ¿Por qué llevas un palestino en un momento dado? ¿Por qué llevas en un momento dado una visera del Che Guevara? ¿No? ¿Por qué hace años pues, había gente que llevaba las chupas, ¿no? de cremalleras? O sea, ¿por qué la gente hace rap, ¿no? Escribe rap, que es una música con letra ácida, ¿no? Todo, ¿no? con vestimentas identitarias? Entonces proponíamos que la gente reflexionase sobre sus vestimentas identitarias. Decíamos que el hijab es una vestimenta identitaria y que si nos íbamos a poner a prohibir vestimentas teníamos dos problemas. Primero, que si aceptamos que a las mujeres hay que prohibirles una vestimenta como el hijab o como el burkini, tenemos primero de ver quién tiene el poder para hacer esa prohibición, en quién delegamos el poder para decidir lo que una persona se puede poner o no se puede poner. Y en segundo lugar, o sea, si tú admites que a esta persona hay que prohibirle esta vestimenta, tienes que admitir que en algún momento a ti se te va a prohibir ponerte lo que tú quieres con tu vestimenta. Entonces el libro planteaba 11 preguntas, 11 reflexiones, ¿no? 11 reflexiones de algunas mujeres que vienen a nuestra organización, o sea, ¿por qué cuanta menos ropa llevamos, ¿no? Hablando de la playa, somos más libres? Y proponíamos, tu vestimenta puede ser tu vestimente, tú decides. Entonces era un libro que sacamos en el marco de una subvención, que fue también un poco lo que se generó la polémica, que se entregó fuera de plazo, también por cuestiones de editorial, de imprenta, y al final CEAR Euskadi decidió, hemos renunciado a la subvención. De hecho estamos buscando editorial, o sea, que el libro lo tenemos, queremos buscar editorial y que la gente lo lea. Bueno, si el PP en algún momento consideró que estábamos vulnerando, creo que dijo, los derechos humanos de las mujeres con esa publicación, bueno, el trabajo de campo se ha hecho. Cuando nuestra organización trabaja en el día a día con mujeres musulmanas y de otros orígenes, y el trabajo de campo se ha hecho. Las mujeres musulmanas tienen capacidad de reflexión y capacidad de pensamiento. La nos acusaba de frivolizar con el velo islámico. Sí. Nos acusaba de ser muy frívolos, teniendo conocimiento realmente de primera mano, porque claro, sois una organización no gubernamental y sabe, el Partido Popular sabe que trabajáis muy cerca del migrante. Y bueno, os tachaba de frívolos en ese sentido, pero sí. no sé si... Me hizo gracia, porque me hizo gracia, y además eso de... No fue la ira, ¿eh? Cuando en la propia introducción, cuando tú lees la introducción al libro, explícitamente dice, en esta publicación no pretendemos frivolizar, y utilizamos el mismo verbo, no pretendemos frivolizar el uso del hijab, ni muchísimo menos. Al contrario, queremos hablar en clave de derechos humanos. El derecho humano a la identidad, no nos olvidemos, es un derecho humano y no podemos desandar pasos en materia de derechos humanos en aras de la seguridad. Efectivamente, los derechos humanos no son ilimitados. Claro que hay límites y que en el momento en el que dos derechos humanos entran en colisión, pues hay una negociación. A que en una empresa a una persona no se le permita llevar un hijab por cuestiones de seguridad, de seguridad de recursos humanos, pues ahí se habla, ahí se negocia, pero en el espacio público
qué colisión de derechos humanos se produce. Entonces, desde luego, nos quedamos muy tranquilos en el equipo porque no frivolizábamos, habíamos contrastado el libro con mujeres que iban el hijab, desde derechos humanos, y era nuestra prioridad. Claudio. ¿Qué tal? Quiero agradecerte, para empezar, el trabajo que realizas tanto personal como colectivamente en aras de la inmigración, de los refugiados y de todos aquellos que llegan y están en una situación débil a la sociedad que se enfrenta. Yo creo que eso hay que valorarlo muy positivamente, y deseo empezar mi intervención agradeciéndote ese trabajo a ti y a las personas que te acompañan en él. Y a mí me preocupa lo que comentábamos antes, dices tú, tan pronto empezamos la campaña electoral. Bueno, pues seguramente por experiencia pasada, la plataforma Ayudas Más Justas considera que necesita más tiempo para hacer mayor penetración social. En ese sentido, Gora Gasteiz, ¿estáis ya en prevención o estáis en disposición de volver a repetir el trabajo que hicisteis hace 2 años? ¿Cuál sería el papel de Gora Gasteiz si Ayudas Más Justas insiste en sus mensajes xenófobos, en sus mensajes discriminatorios, genera una división social y genera un problema de relación en Gasteiz? Bueno, Gora Gasteiz nacimos con fecha de caducidad. Ya desde nuestra primera rueda de prensa, que se dio en noviembre de aquel año, ya dijimos que nos íbamos a disolver el 18 de abril. Fue una iniciativa ciudadana que nació ya sabiendo que iba a tener una vida muy corta. Y es verdad que nació con el objetivo muy concreto de crear un espacio, de generar un espacio en el que la ciudadanía que estaba viendo amenazada la diversidad cultural pudiese expresar su sentir. Porque es verdad, también nos pasa que las organizaciones pues convocamos siempre a los mismos en las manifestaciones, siempre vamos la misma gente, pero había mucha ciudadanía de Gasteiz que estaba en contra de ese discurso xenófobo de Maroto, pero que, bueno, gente de diferentes ámbitos, pero que no sabía dónde expresar su apuesta por la diversidad cultural. Se creó el 18 de abril, o sea, tuvimos el 18 de abril, luego salimos excepcionalmente, ¿no? Los días previos a la investidura, porque pedíamos un ejercicio de responsabilidad política, y nos disolvimos. Ese fue el trabajo que se hizo y estamos disueltos. También decíamos que se había creado y se ha creado el germen para otros movimientos. Luego nació Ongi Etorri Refuxiatu Akaraba, está Gasteiz Irekia, tenemos las redes, y cada organización estamos trabajando desde nuestros propios espacios a favor de la convivencia. Gora Gasteiz no nos hemos vuelto a reunir, no hemos vuelto a estar, no lo hemos vuelto a hablar, porque, como decíamos, esto es la mitad, esto es el Ecuador. A fecha de hoy, lo que yo creo es que la ciudadanía estamos preparada para responder a los discursos que nos amenacen sin que exista Gora Gasteiz, ¿no? El ejercicio se hizo, estamos empoderados, que es una palabra tan de moda. Creo que la ciudadanía está empoderada de Gasteiz. Tuvimos el documental en el que salía la ciudadanía, ¿no? Está empoderada para decir, nos vamos a defender. Y además en aquello que se leyó en la Virgen Blanca el 18 de abril, dijimos, nos disolvemos, pero vamos a estar muy atentos y no vamos a permitir que nuestra convivencia sea amenazada. Si en algún momento vemos que la convivencia se ve gravemente amenazada, pues las diferentes organizaciones, las diferentes plataformas, no sé si Gora Gasteiz, no sé si nos juntaremos en algún momento para charlar cómo hacer, pero a fecha de hoy el poder está en la calle, el poder está en la ciudadanía, y no hace falta que esté Gora Gasteiz para volver a aglutinar. Eso es lo que digo hoy a Ecuador de la legislatura. Una cosa está clara, tú has dicho lo primero que se te pasó por la cabeza cuando viste la noticia de la reaparición de la plataforma Ayudas Más Justas. Sí.
no me creo nada que al día siguiente o los 2 días después no hablaseis entre distintos, digamos, miembros que conformáis la plataforma Agora Gasteiz para decir, oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No, no me lo creo. Yo creo que más de una llamada ya hubo, seguro. Bueno, hombre, tenemos contacto porque me Y lo diríais, decíamos, ostras, es muy pronto, pero ojo visor, ¿no? Ojo visor, sí, ¿no? sí, bueno, antes mencionaba la palabra botívaro, ¿no? Botívoro, ¿no? Botívoro, sí. Quien se alimenta de votos. Sí, hombre, es verdad que nos juntábamos, sí, claro que estamos muy atentos, porque dijimos que íbamos a estar muy atentos y estamos muy atentos. Eso es el mensaje que lanzo. Seguimos estando muy atentos a lo Me que quedo con el... Además, desde aquí decirles que entiendo que estarán en los centros cívicos, ¿no? Sí. Estarán en todos los centros cívicos. ¿En dónde más nos podemos encontrar con estos panfletos? Bueno, está en cualquier oficina de la Diputación, porque sí que es un proyecto que... Apoyada por la Diputación Foral de Álava, sí. Esta estrategia antirrumores... Y las cuadrillas, por cierto. Eso es, sí, eso sí. es porque es una cosa que además a veces Ahí está el documento. Trabajamos en Gasteiz y nos olvidamos de los pueblos, ¿no? Y entonces es una cosa que también queremos hacer. Estamos en la montaña alavesa, en la llanada alavesa, vamos a entrar en Rioja alavesa ahora, en Ollón, estamos en Ayala. Entonces, en principio, en cualquier oficina de Diputación están. Luego, en nuestra página web de CEAR Euskadi, en nuestra organización, que invitamos a la gente que se pase, en la calle Aldave. Y yo creo que son eso, buscar CEAR Euskadi, no te dejes enredar, el hashtag no te dejes enredar, funciona en Facebook, funciona en Twitter. Está muy bien, además te voy a decir una cosa, yo me lo voy a quedar porque cuando vea en Twitter, que eso es donde me desenvuelvo, no mucho últimamente porque no me da tiempo, pero me suelo desenvolver, cuando vea que hay algún comentario voy a hacer una foto, como tengo todas las vertientes, porque es muy amplio el documento, haré una foto, pum, y lo subiré y etiquetaré a la persona que haga el comentario y le recomendaré que se lea este. Vale, ¿Te parece? Pues fenomenal. Me lo va a quedar para eso, además, solo para eso. O sea, es que el lo éxito, del éxito de la campaña, esto es la bola de nieve, ¿no? Es el efecto multiplicador de los mensajes. Así que... Bueno, Rosabel Argote, de la Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi en Álava, es que ricasco, ¿vale? Es que ricasco. Tu casa, cuando quieras, ¿vale? Ya sabes. Vale, estupendo. Gracias. O sea, que cuando tú quieras, ¿vale? Bueno, nada, pues nos pedimos a Rosabel como Dios manda y nos quedamos ya en la intimidad de la tertulia. En breve.